Profesor David Acuña. David querido, queremos responder una pregunta que me parece trascendental, porque hay una hipótesis que incluso se sigue repitiendo, que es: la guerra de Malvinas fue la aventura de un general borracho. Es decir, Galtieri se levantó, se tomó un whisky, dijo: tomamos las Malvinas porque estamos en crisis y tenemos que volver a tener cierta legitimidad social. Es mucho más complejo que eso, más allá de los militares cobardes que después no decidieron dar batalla, como sí dijeron que iban a hacer. Ahora, la Royal Navy va a llegar y va a arrancar, ¿no? El bautismo de fuego va a ser el 1 de mayo. La pregunta es: ¿quién decidió cuándo se peleaba la guerra? Buena pregunta, pues la teoría del manotazo de ahogado, ¿no? La Sí. dictadura en crisis, inventemos Malvinas para quedarnos un poquito más. Eso es totalmente simplista, Claro. más allá de las características, obviamente, de la dictadura. Pero es tonto pensar que la movilización de una flota como la británica, la movilización más grande después de la Segunda Guerra Mundial, se decidiera en un par de horas y decir: che, nos torearon los argentinos, mandemos las tropas. Para cruzar el Canal de la Mancha, los aliados, no solo los británicos, tuvieron meses planeándolo. Y el Canal de la Mancha lo cruzás en un par de horas. Es un charco, digamos. Es un charco, claro. Vos pensás entonces que para remontarte miles de millas náuticas es agarro el barquito, le cargo nafta, subo los muchachos arriba, sándwiches, claro, y nos vamos al sur. No es así. Hoy no es así. Imagínate en esa época. No. Mucho menos en el 82. Mucho menos en el 82. Hay sentidos comunes como los soldados pasaron frío. Son las Malvinas. Primero, no estás peleando en las Antillas de Centroamérica. Estás en Malvinas, no hay una tecnología de tela que como la de hoy, que no te permite pasar el agua. O sea, hay un montón de cosas que se miran desde nuestros sentidos comunes del presente que no se aplican. Un paréntesis, no era lo mismo el batallón de infantería de marina, por ejemplo, los infantes de marina, que estaban sí preparados porque venían entrenando en Tierra del Fuego, que lo que pasó con el ejército que estaba en el norte o en Buenos Aires, ¿no? Tal cual. Lo que vos señalabas en los bloques anteriores de la desinteligencia que marca el informe de Rattenberg es porque, primero, la dictadura se había comportado como una fuerza de ocupación de su propio país y se habían repartido el territorio por armas. Entonces, esos años, tantos años de desinteligencia, de lo único que los unía a marinos, infantería y aviación era el programa económico de Martínez de Hoz, como jefe civil de la dictadura, no pudieras pretender un comando conjunto unificado, de una razón militar unificada a la hora de un conflicto real con un enemigo histórico de la patria. Y como vos decís, no fue un día para el otro. La guerra de Malvinas hay que remontarla en cuando empieza el conflicto, que no es en el 82, sino a la muerte de Perón. Uno decía: ¿cómo a la muerte de Perón? Con Perón vivo, en el 74, se estaba llegando a un entendimiento conjunto entre los dos países de una cosoberanía, un cogobierno de las islas, como había antecedentes en otros lados, de todo un proceso de descolonización promovido por la ONU a nivel mundial. Esa línea de entendimiento es cortada por los propios británicos a partir de un informe, que es el informe Griffith del año 75, donde científicos británicos dicen: che, me parece que en Malvinas podría haber petróleo, podría haber gas, porque los británicos lo que trataban de hacer es que la ocupación sea autosustentable. Si no, había que llevarles todo. Dejar de poner plata. Dejar de poner plata. En un proceso de ajuste neoliberal en los países del primer mundo. La llegada de Margaret Thatcher, en tiempo después, a Gran Bretaña, es como la homóloga de Ronald Reagan en Estados Unidos, que empiezan a aplicar modelos neoliberales en los países centrales
y por reflejo en el tercer mundo, el llamado tercer mundo para la época. Entonces, hasta ese informe los británicos dicen, che, no, ¿cómo? Ninguna cosoberanía, mandemos una expedición, que es la expedición Shackleton, para verificar que lo que intuimos es real. Bueno, en ese momento, la presidenta Isabel Perón hace saber a Gran Bretaña a través de la ONU que primero, se han retirado los británicos unilateralmente de la mesa de negociación y que no van a aceptar, además, ninguna intromisión en territorio argentino de una expedición científica, que entre comillas, porque además la lidera Lord Shackleton, el nieto, el tataranieto de algún Lord Shackleton anterior que... un integrante de la corona británica que de hecho llega un 3 de enero del 76. Sí, no es Nunca ni el 2 de enero ni el 4 de enero. Eligieron la misma fecha, claro, en que ellos ocuparon en el año 1833 nuestras islas. Entonces... Bueno, es que los ingleses siempre hicieron eso. El vuelo de Flybondi a Malvinas... Durante el macrismo es cuando arrancó un 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. El Foreign Office sabe cómo humillarnos en ese sentido, ¿no? Sí, trabajan para eso. Sí, bueno, ahora tal vez esto tenga asidero en las humillaciones y las contrarrespuestas argentinas. Los británicos, si hay algo que no hacen es olvidar a quien los ha vencido alguna vez y quien se han sentido humillados. Isabel Perón, ante la llegada de Shackleton, manda a nuestros marinos, el ara almirante Storni, a frenar la intromisión, porque no solo estaban en Malvinas, sino que se dedicaron a fondear, a recorrer el mar argentino, entre 78 y 80 millas al sur de Puerto Argentino. El ara almirante Storni les pide primero amablemente que desistan de la intervención hasta que sigue las órdenes y hace disparos de advertencia a la proa del buque británico. El buque británico se retira y para no escalar la cuestión bélica, Argentina dirige su buque a Ushuaia, capital de las Malvinas. Esto hace que Gran Bretaña no solo proteste, la Argentina retira al embajador nuestro en el Reino Unido, expulsa, no es que le dice, muchacho, por las buenas váyase, expulsa al embajador británico. Esto no había pasado en la historia argentina. Y Isabel Perón llama a sesión secreta, a puertas cerradas, no secreta, del Congreso, para tratar la cuestión Shackleton, o sea, a diputados y senadores, convocando a los dos cancilleres, tanto el de Argentina como de Gran Bretaña, so pena de romper las relaciones internacionales. O sea, desde una posición soberana y de haber demostrado fuerza, intenta retomar las negociaciones. Y esto pasa el 17 de marzo del 76. Claro. Bueno, de hecho la sesión esa estaba prevista para el 24 de marzo. Exacto. Y 2 días antes... Muy loco, ¿no? 24 de marzo del 76, el golpe impide esta reunión que implicaba la ruptura de las relaciones con Gran Bretaña y pelear nuestra soberanía. Así como Carman explicó que el peronismo, la CGT, hacía un paréntesis, le ponía un momento a la lucha contra la dictadura, es decir, primero está la patria. Parece ser que los militares del 24 de marzo del 76 nos dijeron, che, vamos a hacer el golpe, pero primero está la patria, y no actuaron en consecuencia. Quería decir que 2 días antes, el 15, antes de la reunión con el Congreso, con la institucionalidad, Isabel Perón va a la CGT y no solo pide el apoyo del movimiento obrero, sino dice, está tomando en Carnadura un golpe, no crean que vienen por mí, vienen por las chimeneas que levantó Perón. O sea, uno podrá tener 10.000 análisis a favor o en contra del proceso político desde Cámpora
Lastiri, Perón, Isabel, lo que vos quieras. Pero estaba claro el carácter que se venía del golpe, como estaba claro el carácter de la ocupación británica en Malvinas. Entonces, aún Isabel Perón, viendo que se podía venir el golpe, dijo, hay algo más importante, antepongamos, veamos cómo, lo que fuera, pero quiso tratar la Bueno, cuestión. y hay una interna, Lorenzo Miguel apoyaba a Isabel, Calabró hablaba con los militares, ¿no? Así es, sí, porque si no parece que hay buenos y malos, como blancos y negros, y es todo más complejo. Bueno, pero yo te llevaba al año 82. Vos decías, la Royal Navy, mentira, que el 2 de abril se enteró y que armó... No, esto fue la movilización más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Lo venían preparando meses antes. O sea, sabían que se venía un conflicto. Eligieron ellos cuándo ir. Eligieron eso y los yanquis también. En el 80 está el Free Ocean Plan, que es un análisis geopolítico que hace el Departamento de Estado norteamericano diciendo, ante los procesos de colonización, que si bien Argentina y Chile pueden ser repúblicas con las cuales nos llevemos bien, no olvidemos que el Reino Unido es nuestra principal aliada, nuestra mejor amiga, y que los territorios de ultramar en el cono sur, llegado el caso de un conflicto militar, están pensando no en nosotros, sino en la Guerra Fría con la Unión Soviética, el chino, el bloque soviético. Las islas se pueden transformar en una base aeronaval, ¿no? De hecho, si uno ve qué pasa después del conflicto del 82, tenemos una base de la OTAN que andás a ver qué armamento tiene adentro. No, digo, claro. Armas nucleares está ya discutido. Exactamente. En el 81 Galtieri va a Estados Unidos, lo reciben como general majestuoso. Sí. Los militares, la cúpula militar, ¿estuvo convencida que los yanquis nos iban a respaldar? La palabra convencimiento parte de un error de interpretación. Ellos tienen un mal análisis sobre quiénes son los norteamericanos y quiénes son los británicos. Con los británicos me refiero, ellos esperaban, no estaban esperando una respuesta militar tan rápida. Y de los yanquis querían que aplicaran el TIAR, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Exactamente, como si atacaban a cualquiera del continente, Estados Unidos tenía que respaldar. Pero no tenía una lectura histórica de la doctrina Monroe, donde la América para los americanos era América para ellos y no para el resto. Tal cual. Entonces, plantear que los norteamericanos iban a romper relaciones con su principal aliada histórica. No entender nada, el ABC. Exactamente. Che, 10 de abril yo contaba la plaza con todas las contradicciones de aquella Plaza de Mayo, pero estuvo Alexander Hyde. Charlando con Gaby Fernández, compañero acá de la radio, del área periodística, me decía, creo yo que Alexander Hyde vio en esa Plaza de Mayo el Teherán del 79, ¿no? En la revolución de liberación de los iraníes. ¿Es posible esa comparación? ¿Qué significaba esa Plaza de Mayo y qué vieron los yanquis ahí? Sí, cada proceso histórico es singular, pero sí podemos sacar una conclusión. Cualquier proceso de liberación anticolonialista, antiimperialista, si es real, tiene que romper con patrones de conducta anterior. El Shah de Irán era un títere de los capitales norteamericanos y británicos. Su propio sector militar lo termina abandonando y apoyando una revolución popular. Si la Junta Militar realmente hubiese querido ir hacia un proceso de liberación nacional, antiimperialista, anticolonial, lo primero que tenía que hacer era primero romper el modelo económico, que además era pro-británico. Claro, pagaban la deuda externa. Exacto. Durante el conflicto. Y segundo, convocar a un pueblo organizado al cual estaban reprimiendo. Claro, era imposible. Es imposible. Ahora, en tu nota, en radiográfica.org.ar, búsquenla, es muy interesante, porque hablas de democracia. Quiero que cerremos con esto. Hay un pensador francés que decía, en aquel 82, para que haya democracia en la Argentina se tiene que desmalvinizar. En este 2025, ¿qué decimos nosotros? Mirá, la democracia en la Argentina terminó con el golpe del 55. Lo que hemos tenido después es otra cosa que si querés un día lo discutimos. Pero la democracia que vivimos hoy es una democracia de posguerra y amañada porque todos los gobiernos del 83 para acá asumen sin hacer un inventario de que el programa económico de la dictadura sigue vigente,
a través de la ley de identidad financiera, la cuestión extractivista. Por lo cual, desmalvinizar desde el punto de vista de ellos es correcto. ¿Por qué? Porque Malvinas es el nudo de todos nuestros problemas. Si nosotros resolvemos la cuestión de la soberanía y sobre todo la colonialidad cultural que tenemos en la cabeza, nuestra clase política, empresarial, religiosa, sindical, lo demás se da por añadidura. ¿Por qué? Porque es combatir al capital capital anglosajón, como no quiso hacer la dictadura, decir qué pasaba si incautábamos todos los recursos británicos, por qué seguimos teniendo el oro depositado en Gran Bretaña, por qué permitimos una cámara argentino-británica de comercio que influya en nuestra economía, por qué seguimos siendo más anuentes a aprender, por ejemplo, el inglés en los colegios y no portugués, guaraní. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, eso no es culpa, en todo caso, entre comillas, de los británicos, sino de nuestras clases dirigentes. David Acuña, la democracia se terminó en el 55. Tiene un título ahí como para hacer una próxima charla. Ya te vamos a volver a invitar. Gracias Angie Moreno, gracias Marcos Maldonado. Bueno, algunas pistas, Manu, que dejamos en el día de hoy en este programa especial